Iniciamos un programa más de We the People. Idea y conducción, Héctor Roca por esta Sur Radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos, 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, joyería de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Marta Ramos, 702-460-2526. Y Espíritu de México lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer. 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Buenas tardes. Buenas tardes. Tu cara habla que hace juego con este tema de hoy que se llama El fin del sueño americano. Ok. Los micrófonos son tuyos. Buenas tardes. Comencemos con un saludo para alegrar la disertación. Ok. Esto, desde mi punto de vista, no es una mirada pesimista sobre la realidad actual, sino que es el resultado de mirar con detalle a todos los datos económicos y sociales que estamos percibiendo. Nadie puede negar la existencia de una crisis sobre la que venimos hablando hace tiempo, pero que hoy es patente para toda la ciudadanía. O sea, la inflación, los altos costos de vida. Si tomamos como ejemplo solo uno, pero importante, la ciudad de Nueva York. La gente que gana menos de $100.000 al año, ya les resulta imposible vivir en Nueva York. Por el alto costo de la vida, el peso de los impuestos y además todos los gastos inherentes a vivir en esa gran ciudad. Pero eso no se remite exclusivamente a Nueva York, donde el éxodo de sus habitantes ya es, a ojos vista, es una verdadera oleada, sino que por el contrario se extiende a todas las grandes urbes de Estados Unidos. La crisis, muchos podrán argumentarnos de que son periódicas, que cada tanto hay una crisis importante, algunas más graves, otras menos. Entonces, ¿por qué plantear que eso significa el fin del sueño americano cuando de todas ellas se ha salido? Bueno, para contestar a esto vamos a tener que hacerlo, vamos a proponer 3 ángulos de análisis del problema. Uno será de carácter histórico, planteándonos desde cuándo se viene produciendo esto. El otro será de carácter sociológico, de cómo afecta el fenómeno a los seres humanos. Y el tercero será de geopolítica,
¿Qué implica esto en el orden universal? Comencemos por una visión del dato histórico a partir de el fin de la Segunda Guerra Mundial. De ese evento tan trágico salió como el gran beneficiario América, o sea, Estados Unidos. Se convirtió en la principal potencia y en la rectora del destino de las demás naciones, pudiendo regimentar cómo debían comerciar entre sí, cómo debían vivir, qué tipo de políticas debían desarrollar. Esa injerencia no fue blanda, fue realmente dura, a un punto tal que a mediados de la década de los 50 del siglo pasado, un presidente de Estados Unidos, para ser más preciso, Richard Nixon, le anunció al mundo las nuevas reglas en cuanto a que se iba a abandonar el patrón oro para respaldo de la moneda. Se preguntará a la teleaudiencia qué significación tiene esto. Bueno, hasta ese momento la emisión de moneda estaba sujeta a la cantidad de oro o plata que cada país tuviera para respaldar esa moneda. Para afinarlo a números groseros, podríamos decir que si una barra de oro de 1000 gramos debe corresponderse, por ejemplo, con billetes que dicen en su texto, en su impresión dicen que este billete se corresponde con tal cantidad de oro, en principio significaría que ese billete permitiría al poseedor ir al banco correspondiente de su país y exigir la entrega de los gramos de oro que están garantizados en ese papel. Eso es lo que se llama respaldo oro. Cuando se emite por demás, el valor de la moneda se deprecia, porque en lugar de haber dos billetes un billete de esa numeración para ser respaldado por ese miligramaje de oro, van a haber dos billetes, con lo cual el valor de los billetes va a valer la mitad del respaldo oro. Esto es una explicación muy somera. Pero ¿qué significó abandonar el respaldo oro para Estados Unidos? Que por haber emergido de la Segunda Guerra Mundial como el gran rector de la política y la economía mundial, el dólar pasó a convertirse en la unidad de cambio para todos los países. Cada uno de ellos podía tener su propia moneda, pero para hacer transacciones entre ellos debían hacerse en valor dólar, ya fueran marcos, rublos, coronas, soles, águilas, debían traducirse a dólares. O sea que en lugar de tener el respaldo que mencionábamos,
los países debían tener dólares para sus transacciones internacionales. Eso generó un control absoluto de la economía mundial que podía ejercer impunemente Estados Unidos, ya que nadie podía controlar su emisión de dólares, porque los únicos que pueden emitir dólares, por supuesto, es el Tesoro de Estados Unidos. Y nadie puede medir cuándo y cómo lo hace. De alguna manera, esa es una forma de transferir sus déficits al resto del mundo. Como el déficit presupuestario de la ciudad de Nueva York, que alcanza a 10.000 millones de dólares. De una sola ciudad. Esto que sucedió, como dijimos, a mediados de la década de los 50, generó una política económica mundial, globalizada, que beneficiaba casi exclusivamente a Estados Unidos y sus socios comerciales. Esta somera explicación del aspecto histórico no termina acá, pero debemos pasar al otro ángulo de observación que mencionábamos, que era el sociológico. Los estadounidenses, o sea, los habitantes de este maravilloso país, se han criado, han nacido, se han criado, se han desarrollado y han enseñado a las subsiguientes generaciones no el principio del ahorro que sus ancestros europeos le habían impreso a la educación, sino que lo que aprendieron y enseñaron a sus descendientes fue la importancia del crédito. Compre hoy, pague mañana. Esa visión, muy beneficiosa para el desarrollo económico de los grandes conglomerados económicos y comerciales, no eran tan beneficiosos para los consumidores. Si bien les permitía tener un nivel de gasto superior a sus ingresos, y en una primera etapa eso fue muy importante, porque así pudieron abordar la compra de inmuebles y de automotores, incluso hasta la educación se llevó a cabo de esa manera. Entonces, los cambios que se fueron sucediendo, algunos de los cuales pueden parecer hasta ridículos, porque se ha endiosado tanto la cuestión crediticia, que los ciudadanos bien podrían tener vestimentas donde llevaran impreso, como los guerreros medievales, no una cruz, sino el rango de su crédito, su credit score, como se llama acá, que se ha convertido en una religión.
cierto. Y creemos que la gente no se lo tatúa en sus cuerpos por la modificación, fluctuación permanente que este puede tener. Pero es de una valoración moral y ética a tal punto que si mediante el uso de Google pudiéramos reconocer en cada persona el rango de este nivel de crédito, tendríamos un perfil de sus características morales y éticas por su conducta con respecto a la deuda. Al pago de la deuda. Al pago de la deuda. Un alto score nos haría más confiable a el otro. Por el contrario, deberíamos desechar los vínculos con quien tiene un bajo score. Pero no hay que juntarse con la chusma, como decía el Chavo. Más allá de eso, podemos analizar generacionalmente al ciudadano estadounidense. La generación que fue hija de quienes sufrieron y combatieron en la Segunda Guerra Mundial son reconocidos bajo el nombre de Baby Boomers. Esa generación, en la inmediata salida de sus padres del ámbito de la guerra y el clima de la guerra, comenzaron a vivir dentro de un marco de crecimiento económico que les facilitaba su vida. No debían recurrir a una educación importante porque había abundancia de trabajo y cualquier trabajo le permitía al proveedor de la familia mantener a su grupo sin que su cónyuge tuviera que trabajar, dedicándose al cuidado de la prole. Eso fue un modelo de vida que se sostuvo hasta la siguiente generación, la denominada generación X, que sí se vio ante la necesidad de incrementar su nivel de conocimientos para tener una mejor participación en el mercado laboral, generándose una corriente de profesionales o oficios muy calificados. Estamos hablando que en la generación anterior, por ejemplo, un fontanero podía tener acceso al ringside del Yankee Stadium al lado de una estrella de cine, por ejemplo. Me acuerdo de la película Moonstruck que trabajó Cher, en donde el padre de él es fontanero en New York y gana fortuna y mantiene él la casa. Bueno, no recuerdo ese film, pero sí, evidentemente pinta lo que fue en esa época. Pero ya la generación X, que es la siguiente, ya comienza a advertir la necesidad de una mejor preparación para alcanzar los mismos niveles o casi los mismos niveles de confort y acceso a bienes que tuvieron en la generación anterior. Pero eso se ha ido agravando de tal manera que la siguiente generación, la que se denomina los millennials, a pesar de su altísima calificación, ya no pueden tener acceso a los bienes de que disponían sus predecesores. Con lo cual se augura que los millennials no van a tener acceso
a la compra de viviendas y que van a estar sometidos a los altos alquileres prácticamente de por vida. Salvo que hereden de sus ancestros la casa y alguna otra cosa que pueda ayudarlos. Qué curioso eso, ¿no? Porque por regla general los millennials que están trabajando desde su casa ahora están ganando mucho más que cuando trabajaban en relación de dependencia porque se sentían explotados. Pero claro, qué ironía, número, ¿no? ¿Qué número? Sí. ¿Qué número de ellos? Claro. Tiene esas posibilidades? ¿Cuántos están excluidos de ese panorama? ¿Cuántos deben trabajar? Starbucks, por ejemplo, que está cerrando toda la mayoría de sus tiendas. Qué tremendo también. Saludamos a Alex. Vale la pena señalar de que no es solo el caso de Starbucks. Hay cientos de miles de fuentes. Pero ya comentabas lo de Sears. No solo es una Sears, cadena enorme. Disney. O sea, son cierres de cadenas minoristas. ¿Qué es una cadena minorista? Es aquella que vende sus productos directamente al consumidor final. Claro. Que es el grueso de la actividad comercial del país. La lista de empresas que están cerrando locales y remitiéndose casi con exclusividad a la venta en línea, o sea, digital, online, para abaratar costos y eliminar un alto porcentaje de empleados. O sea, cambios que la tecnología va generando en el intento de sobrevivir de muchas cadenas que se tienen en gran medida que acoger al capítulo 11 de la ley de quiebras, que establece una reglamentación para las bancarrotas. El capítulo 11 es aquel que permite que una empresa siga operando mientras existe una pausa en los reclamos judiciales de sus proveedores y generando un plan de reestructuración y reorganización, que significa esto que mencionábamos: el cierre de sucursales, el despido ingente de personal, la contracción económica, en definitiva, en la búsqueda de regular el déficit y contrarrestarlo, o la venta o fusiones con otras empresas. Pero toda fusión también genera una reducción del número de empleados. Eso se ha visto, por ejemplo, en las compañías aeronáuticas. La fusión de muchas de ellas significó la reducción de líneas de vuelo y muchísimo personal, tanto de tierra como aéreo. Este panorama, que se multiplica a través de todo el país, como decíamos al principio, la gente podrá señalar de que crisis hubo siempre y que de todas se salió. Se pudo avanzar a un nuevo periodo de bonanza.
¿Qué es entonces lo que ha cambiado? Es lo que mencionábamos de la necesidad de una visión geopolítica para entender el porqué. Hasta el presente, Estados Unidos había sido el único rector de la economía mundial, imponiéndole al resto de los países sus condiciones, a pesar de que existieran grupos como el G8, el G20, o sea, aparentes conglomerados de países que unificaban sus propuestas para mejorar la condición general y de paso la particular. Pero eso siempre estaba a expensas de lo que Estados Unidos decidiera. Hoy el panorama mundial está dando muestras de un cambio muy importante. Primero, la aparición en escena de un gigante económico que amenaza la economía de Estados Unidos, que es China, con un creciente desarrollo que parece imparable, basado particularmente en un número de habitantes muy grande, pero que además de ahora de ser un fuerte competidor a nivel mundial, con las negociaciones en todo el globo, ahora aparecen nuevos socios de gran importancia bajo la sigla del BRIC, la asociación de Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, a la cual le están pidiendo desde distintas regiones del globo, le están pidiendo autorización para ingresar. Léase Arabia Saudita, por ejemplo. Esto significa que van a tener la posibilidad de mejorar, de manejar o crear un nuevo patrón de moneda para los intercambios comerciales en el mundo, con lo cual el dólar perderá peso en ese tipo de transacciones. Pero además debemos pensar de que ese volumen, esa capacidad de negociación que tiene ese nuevo frente que se abre, es muchísimas veces superior a la de Europa, cuya moneda, el euro, jamás hizo temblar al dólar, porque Europa tiene nada más que 400 millones de habitantes. Y en esta nueva relación que se establece, estamos hablando de países que suman las 2/3 partes de la población del mundo. Una nueva moneda amenaza aparecer en el horizonte. Cuando esto suceda, el dólar será nada más que papel pintado. Por hoy dejamos las argumentaciones de lado y invitamos para la nueva semana, donde tal vez podamos seguir con este tema, abundando en él, o alguno más de mayor urgencia que se presente. Saludamos a Alex Díaz, que nos está viendo desde Miami. Dice: saludos, corazón, bravo, todo éxito, para adelante y besos. A Verónica Martínez, que nos estaba viendo,
Alex Díaz dice, ahora con la creciente inteligencia artificial ya están poniendo a sustituir al humano. Se están perdiendo muchos trabajos hoy día, pero aún no se dan cuenta hasta qué punto ya está sucediendo. Nos está viendo también Laura Lu, que nos dice besos. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos, 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad, hecha por artesanos de Taxco, México. Marta Ramos, 702-460-2526. Y Espíritu de México se encuentra en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Excelente programa. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este subprograma que se llama We the People. Idea y conducción, Héctor Roca, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.